Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Si tú estás buscando cambiar tu vida, si tú ya te cansaste de vivir como vives, esta información te va a interesar, ¿ok? Porque yo hace tiempo estaba muy cansada de mi situación, como estaba viviendo y empecé a hacer cambios, entonces yo sé que se puede cambiar, ¿ok? Yo sé que se puede cambiar, yo sé que se puede siempre mejorar, ¿no? La vida. Entonces, muchas veces el cambio empieza por el cansancio, cuando dices, ya no aguanto esto, ya no creo que esto sea la vida, las cosas tienen que cambiar, estoy hasta el tope, ahí es cuando empieza realmente un cambio. Entonces, bienvenidos todos, Lupita, Guaso, hola, saludos en Facebook, Lili, hola, ¿cómo estás? Saludos en Instagram, bienvenidos a todos, veo que se están conectando ya varias personas, aunque no alcanzo a ver su nombre, pero gracias por estar conectados y me pueden poner su nombre ahí en los comentarios porque no me salen, no me aparecen. Ahora sí, Irma, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión, saludos hasta Perú. José, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, saludos hasta Miami. Gracias por estar conectada. ¿Qué están tomando, chicos? Cuéntenme, antes de empezar, ¿qué están tomando? Yo estoy tomando aquí café Supreme con Kim y en esta otra taza agua natural, porque a veces cuando doy estas pláticas pues requiero estarme hidratando, ¿no? Pero café Supreme con Kim me encanta y últimamente se ha convertido ya en mi favorito, combinarlo. Igualmente Lili, mucho gusto de verte conectada. Gracias por estar aquí. Mario Pam, hola, saludos hasta Hidalgo. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con esta sesión que a mí me encanta, ¿no? Gracias a ustedes por estar conectados también, por compartir esta pasión conmigo, que es estos principios del ser. Yo les decía, si ustedes ya están cansados, están hasta el tope de vivir como viven, qué bueno, ¿ok? Qué bueno, es excelente, porque ese es el principio del cambio. Imagínense si cuando estamos todo el tiempo en una situación y ya estamos acostumbrados y ya lo soporto como si nada, entonces ahí me voy a quedar. Pero el hecho de estar desesperados, estar inquietos, estar incómodos, es un despertar, ¿ok? Es un despertar de la conciencia en el sentido de decir, no mereces esto, ¿no? Merezco algo mejor. Lili, ¿me puedes decir si se escucha bien en Instagram, porfa? Tengo el micro y me gustaría nada más corroborar en Instagram, porfa. Lupita está tomando un café black, Irma chocolate, riquísimo, dice, gracias. Y José está tomando Supreme y dice que la tiene enamorada el café Supreme. Uf, es riquísimo, ¿verdad? También es de mis favoritos. Ay, gracias Lili, dice que se escucha muy bien en Instagram. Súper. Ignacio, hola, ¿cómo estás? Saludos hasta Texas. Gracias por estar conectado. Y Mario Bam está tomando un café black delicioso. Excelente. Muy bien. Bueno, chicos, entonces decíamos que es bueno estar desesperados, ¿no? Es bueno estar ya incómodos, inquietos, porque es cuando nos cansamos de estar soportando una misma situación y decimos, no más, esto tiene que cambiar, ¿ok? Entonces no hay necesidad de estar asustados ante una situación de mucha incomodidad, sino más bien aceptarlo, ¿ok? Aceptarlo y decir, manos a la obra, empiezo a trabajar con lo que tengo para hacer cambios en mi vida. Yo así estuve, así empecé yo todo un camino de cambio, ¿no? De transformación en el año 2015. Yo tenía, no me acuerdo cuántos años, ahorita tengo 38, pero 2015, pues hace 8 años, ajá, tenía 31 años, 31 años cuando yo me encontraba en un hoyo emocional. Había terminado de estudiar 10 años en total, hice 6 de medicina, 4 de la especialidad. Terminé muy cansada, muy agotada, en burnout, o sea, cuando te dedicas tanto a trabajar y te olvidas de ti, me había realmente abandonado a mí de tanto trabajo y sobre todo siento que había abusado bastante de mí, ¿ok? ¿En qué sentido abusas de ti? Pues de que comes lo que sea, yo comía lo que sea, dormía muy poco, me ponía en el último lugar para poner todo mi trabajo antes que a mí. Obviamente eso tenía que dar una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia lógica. Yo desconocía todo esto de los principios del ser, desconocía todo que la mente tiene algo que ver con lo que me pasa y yo solamente empecé a sentirme incómoda, incómoda y no encontraba mi lugar. Empezaba a llorar, ¿no? Cada
Tercer día yo estaba llorando, ya estaba casada. Y Rafa, mi esposo, me decía, ¿qué tienes, no? ¿Qué te pasa? Le decía, no sé, solo no encuentro mi lugar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Igual seguía trabajando, igual seguía haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque consideraba que era lo correcto, hasta que terminé. Y pues esto que les decía, ¿no? Todo lo que yo hice inconscientemente en contra de mí, en el sentido de abusar de mí, poner todo antes que a mí misma, bueno, pues de una consecuencia lógica, terminé súper cansada, obviamente, físicamente, emocionalmente también, y también me enfermé. Hice neumonía, derrame pleural, hice un proceso infeccioso, inflamatorio en el pulmón derecho, pero al mismo tiempo esta reacción inflamatoria me produjo agua en el pulmón, líquido, ¿no? Es una inflamación tipo serosa, líquido, 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 y entonces mi pulmón, en vez de estar lleno de aire, estaba lleno de agua, ¿ok? En un 50-60% mi pulmón estaba lleno de agua. Obviamente, pues me costaba trabajo respirar, empecé con fiebre, día y noche fiebre durante un mes, bajé muchísimo de peso y yo tenía un bebé de un mes de nacido. ¿Pueden imaginarse esto? Dije, wow, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿en qué momento se me salió toda mi vida de control? O sea, acabo de terminar después de 10 años de estudio, no estoy feliz, no estoy contenta, estoy enferma, estoy cansada, tengo un bebé de un mes que no puedo cuidar porque obviamente me convertí en un bulto, ¿no? Yo estaba acostada con mi tratamiento, además me buscaron muchísimas cosas, me buscaron enfermedades tumorales, enfermedades autoinmunes, y bueno, era solamente, ¿no? un proceso infeccioso. Hola, Ma, ¿cómo estás? Hola, Isabel, bienvenida a la transmisión. Marco Sánchez, hola, saludos hasta Tlaxcala. Y está tomando un café Supreme, excelente. Entonces, nos dice Lili que eso le pasó a su esposo, el derrame pleural. ¿Y por qué motivo fue, Lili? A ver, cuéntanos, porfa, en Instagram. Entonces, pues así me encontraba yo, ya se pueden imaginar, mi bebé de un mes de nacido y yo no lo podía alimentar, no lo podía cuidar. Entonces, doctora Rosy, hola, bienvenida a la transmisión en Facebook. Rafa se hizo cargo de mí, Rafa se hizo cargo del bebé, Rafa conocía mejor al bebé que yo, ¿no? Decía, está llorando, va a tener hambre, y decía, ¿cómo sabes, no? Hola Ligia, ¿cómo estás? Saludos, Monse, hola. Ajá, entonces, ahí fue, ¿no? Cuando de repente dije, wow, la vida se me salió de control, ¿en qué momento llegué a esto? No es nada de lo que yo me había imaginado, ¿no? Que iba a ser mi vida. Y al mismo tiempo, cuando dices, esto no puede ser, ¿no? Que te enfrentas a la realidad de tu vida y dices, ay, no, esto no puede ser, ajá, es un buen momento. Es un buen momento porque has tocado fondo y entonces lo único que queda es cambiar. ¿Ok? Entonces no es en realidad tan malo, sino que es el inicio de un despertar, es un inicio para cambiar hacia un bien mayor si sabemos darle una lectura a todo eso, ¿no? Entonces, a Irma le dio cáncer pulmonar. Dice, a mí también me dio cáncer. A mí no me dio cáncer, Irma, a mí me dio neumonía, derrame pleural, pero a ti también, entonces estuviste afectada del pulmón. ¿Y cómo estás de eso, Irma, ahora? Dice Ligia, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Ligia, después de las vacaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ay, no, no puede ser, ¿no? Y yo solo lloraba, lloraba, lloraba. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bonita. Hola. Entonces yo solo lloraba, lloraba, lloraba y Rafa me decía, ¿qué te pasa? No sé, yo solamente necesitaba llorar. Se me veía como que todo lo que había planeado para mí no era lo que yo había o no me hacía feliz, ¿no? Ya una vez que me había esforzado tanto por tener todo eso, pues ya no me hacía feliz y yo estaba perdida, pues yo la verdad estaba perdida, estaba confundida, estaba avergonzada, estaba así. Entonces, en ese momento empezaron a llegar libros a mi vida. Lo que yo sí soy es que soy súper estudiosa y soy autodidacta, ¿ok? Cuando algo me interesa, yo no necesito que nadie me diga, ponte a leer, no, yo voy y busco, yo leo y yo me quiero ayudar a mí. Entonces empezaron a llegar a mi vida libros, el primer libro que llegó a mi vida, que empezó a ayudarme a poderle poner un nombre a todo lo que yo sentía y poderle poner también
saber qué hacer con eso, ¿no? Saber que las emociones, los pensamientos estaban participando realmente en las experiencias que yo estaba viviendo y cómo poder cambiar mi vida a través del cambio de pensamientos fue Louise Hay, ¿ok? Louise Hay, ¿quién la conoce, chicos? ¿Quién la conoce? Por favor, voy a agarrar su libro que lo tengo aquí a un ladito de mí. ¿Quién conoce a Louise Hay? Es la autora de este libro. Dice Irma que se sanó con las esporas y estoy libre desde el 5 de octubre del 2023. ¡Wow! Dice, gracias a Dios y a la ciencia. O sea, te acaban de decir, Irma, que estás libre. Qué bueno, muchas felicidades, ¿eh? De verdad, qué gusto, Irma. Gracias por compartir con nosotros. Ay, a ver, Lili nos puso algo acá en Instagram. Déjenme ver, dice, por una negligencia la doctora le dio que no tenía nada y casi sin aire, le costaba mucho respirar. Lo llevé a un doctor particular, le mandó a hacer una radiografía y ahí salió que tenía agua al 60% en su pulmón izquierdo. Duró 3 semanas internado para drenarle toda esa agua. Fue bastante difícil y eso pasó el año pasado. Y dice Lili que su mamá tiene metástasis. Ok, Lili, muchas gracias por compartir. Ajá, cáncer metastásico. La metástasis es un cáncer de un origen primario que ya después está en otro lado, ¿no? Donde no es el origen primario. Bueno, gracias por compartir, Lili. Cuando nos pasan todas estas cosas es muy importante empezar a detectar, a cuidar de nosotros primero, cuidar de nosotros física y emocionalmente. De pronto son tantos choques, tantas estructuras mentales que se caen frente a nuestros ojos, o sea, no sabemos qué hacer. De pronto son tantos choques, tantos como golpes contra la pared, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Que es súper importante empezar a cuidar de nosotros física y mentalmente, ¿ok? Emocionalmente. Esto es una prioridad porque todas estas situaciones, ¿no? Todos estos choques así, ¿qué pasa? Pues si no logramos detectar los sentimientos y canalizarlos, darles una salida, se quedan con nosotros, ¿ok? Se quedan con nosotros perpetuando el sufrimiento. Entonces es súper importante cuidarnos muchísimo cuando estamos atravesando por estos momentos, ¿no? Yo que empecé a hacer, les decía que cuando estaba ahí, dice José que este fue uno de sus primeros libros, Tus pensamientos y tus palabras crean tu vida. Ese libro me llamó la atención. Excelente, José, muy bien, muchas gracias por compartir. Entonces, yo solamente podía llorar, ¿no? Lo que les digo, yo solo podía llorar, no encontraba mi lugar, estaba confundida, estaba triste, estaba de todo. Y entonces empezaron a llegar a mi vida libros, ¿ok? Este fue el primero, Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. Y cuando yo más profundo, ¿no? En ese hoyo estaba, las enseñanzas de Louise Hay me empezaron a ayudar y me ayudaron progresivamente a recuperar la paz. ¿Ok? Yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana porque no me podía quedar dormida, o sea, había una inquietud en mi corazón de levantarme. Raro, porque yo venía terminando de 10 años de un trabajo muy arduo, físico y mental, y entonces yo me despertaba en general a las 10 de la mañana, en cuanto ya me había graduado, y los primeros días que estuve en mi casa yo me levantaba a las 10 de la mañana, o sea, porque tenía tanto cansancio acumulado, me levantaba a las 10. Pero un día empecé a sentir la necesidad de despertarme temprano, a perdonar. De verdad, yo escuchaba como una vocecita interior de decir, yo necesito perdonar, y entonces llega este libro a mi vida y me empiezo a levantar a las 6 de la mañana. Era una necesidad mía, ya no me dejaba ni siquiera dormir, y yo decía, necesito perdonar. Me compré un cuaderno totalmente blanco, todavía es el método que yo utilizo, un cuaderno como este, así blanco totalmente. Este es como el cuaderno número 30 que he utilizado para trabajar en mí desde aquel momento. Y entonces empecé a leer este libro, Tú puedes sanar tu vida. Y cada vez que yo
sentía, ¿no? Como que me llamaba algo la atención, ahí me detenía para trabajar en mí. Entonces yo empecé a entender cómo los pensamientos tienen un rol importantísimo, ¿verdad? En las experiencias que vivimos. Empecé a entender que al haberme dejado yo al último, pues me estaba dando consecuencias lógicas. Empecé a entender que no haberme puesto como una prioridad, pensando que ver por ti era egoísmo, al final me había generado, ¿no? Que yo estuviera manifestando una vida donde yo no era feliz. Entonces empecé a trabajar con muchísima dedicación todos los días, a ayudarme a mí. Entendí que si no me ayudaba a mí, nadie lo iba a hacer. Porque no es porque no quieran, no se puede. O sea, te tienes que ayudar, ¿no? Aunque, por ejemplo, Rafa me quisiera muchísimo, ese trabajo me correspondía a mí. Entonces yo empecé a leerlo, empecé a trabajar, empecé a detenerme. Dice Luis Hay, tómate el tiempo necesario que necesites para, valga la redundancia, ¿no? Tómate el tiempo necesario para cuidar de ti física y mentalmente. Y yo lo empecé a hacer todo el tiempo que yo requiriera para ayudarme, porque yo tenía un momento, o sea, pues de mucho peso, ¿no? Mucho peso emocional, muchas emociones negativas, mucha tristeza, mucha vergüenza, mucho todo eso. Entonces, por eso hoy les digo que claro que se puede cambiar, claro que se puede trascender esas situaciones, pero se requiere un proceso, se requiere también muchas veces un acompañamiento, porque a mí me acompañó ella, ¿no? A mí me acompañó Luis Hay a través de su libro, porque yo no sabía, solo sentía un caos en mi vida, pero no sabía ordenar el pensamiento, no sabía cómo, o sea, ¿qué hago con esto? No sabía. Entonces, yo lo empecé a hacer y sus enseñanzas me ayudaron de verdad a recuperar la paz progresivamente. Me pedí perdón a mí, me pedí perdón por haber abusado tanto de mí, por haberme sometido a mí misma, llevado a un trabajo extenuante. Me pedí perdón, todo en silencio, ¿no? Con mi cuaderno, a mis papás, a muchas personas escribí y así empezó a cambiar progresivamente mi vida, nuevas oportunidades llegaron a mí. Y bueno, Louise Hay, que si ustedes la conocen un poco, ella es una señora, ¿no? De Estados Unidos que pasó por todo tipo de abusos. Ella sufrió violaciones, eh, mil cosas le pasaron, ¿no? Hasta después tuvo cáncer y ella llegó a dormir en la calle, que no tenía nada de dinero y progresivamente como se casó, la dejaron, después se vuelve a casar, se divorcia, o sea, puro caos, ¿no? Puro caos. Y después ella, a los 45 años, ella dice, su vida empezó a tener algo de sentido. Después de los 45 años, su vida empezó a tener algo de sentido. Y a los 45 años ella empezó a aprender esto del pensamiento y entonces progresivamente su vida la pudo cambiar a través del cambio de pensamientos. Y entonces lo que hizo ella fue transformar todo el dolor en una ofrenda, ¿no? De amor para la gente. Es decir, no importa la situación que pases, tú puedes cambiarla, por eso el libro Tú puedes sanar tu vida, detectando, dándote cuenta que estás pensando. La mayoría de los pensamientos son inconscientes, son automáticos, pero nosotros tenemos el control sobre el pensamiento, pero no sabemos. Entonces solamente decimos, ay, 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 ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que hay un pensamiento desordenado que está dando vueltas ahí. Hay que aprender a escucharlo, a detectarlo para poder después ordenarlo. Este pensamiento va acá, este pensamiento va acá. Entonces, Louise Hay lo que hizo después fue crear una escuela de autoayuda y también una editorial que se llama Hay House. Y si ustedes la buscan en YouTube, por ejemplo, ponen Louise Hay, afirmaciones, audio. Sí, para mí, siempre que escucho un audio de ella, de verdad yo siento la paz. Yo entiendo que cualquier situación negativa es simplemente la expresión física de un patrón de pensamiento. Eso lo aprendí con ella. Y si todo el caos que estamos viviendo es la expresión física de un patrón de pensamiento, mi pregunta es para ustedes, ¿el pensamiento se puede cambiar? Saludos, Cersei, bienvenida. Saludos hasta Bolivia. Claro que sí, es lo que estamos hablando todo el tiempo.
Entonces no hay ninguna situación que nos rebase, cuando el control siempre está en el pensamiento. Y tú puedes transformar tu vida a través de detectar el pensamiento. Que es difícil, sí, pero les digo, siempre se puede recurrir a alguien que te guíe. Para mí fue Louise Hay, ¿no? Entonces, ella ha contribuido muchísimo a que yo aprendiera a recuperar la paz. Ajá, dice Lupita Guaso, el pensamiento adecuado es la luz. Totalmente, el pensamiento adecuado es la luz. Porque el pensamiento contrario a la luz, ¿verdad? Le vamos a llamar al pensamiento de la luz, es el pensamiento del ser, es la verdad que nos hace libre. El pensamiento contrario es el pensamiento del ego. El ego es el gran oponente del ser. Todo aquel pensamiento que se oponga a lo que Dios piensa y desea para mí y para ti. Y esos pensamientos viven aquí. Y si nosotros le damos vida al pensamiento del ego, entonces se vuelve la vida, se vuelve oscuridad. Por eso Lupita dice, el pensamiento correcto es luz. Claro que sí, es luz, ¿no? En estas tinieblas, en este caos que se vive. Yo hablaba hoy en la mañana en la clase de los jueves que tengo, les decía, yo he vivido esos momentos cuando tú ves todo negro alrededor de ti. Yo he vivido lo que se siente, ¿no? Una soledad, un vacío, donde todo lo ves gris, todo lo ves negro. Yo lo he vivido. Y lo que te da luz, o sea, cuál es mi siguiente paso para salir de esta oscuridad, es el pensamiento de la verdad. Por eso lo que dice Lupita es totalmente cierto. El pensamiento adecuado es la luz. De aquí para adelante, un paso a la vez, y las cosas se empiezan a resolver. ¿Ok? Entonces, Noemí, hola. Claudia, hola, saludos. Dice Irma que sí se puede cambiar el pensamiento. Claro que sí. Y otro libro, hola Mari, ¿cómo estás? Saludos en Instagram. De Louise Hay es este. Ámate y sana tu vida. Es un libro de trabajo. ¿Ok? Yo también lo compré y lo empecé a hacer, ¿no? Y ahí viene cómo poder detectar el pensamiento. Y dice aquí, por ejemplo, ¿qué piensas de los hombres? No, nada más lo abrí, nada más lo abrí, ¿no? ¿Qué piensas de los hombres? Y te pone unas líneas ahí para escribir. ¿Qué sientes? ¿Qué mil cosas? Y tú al escribir lo pones por evidente, ¿no? Pones evidente lo que no sabes cuando no, o sea, puedes ver ahora lo que estás pensando, cuando no te das cuenta, lo escribes y entonces ya lo puedes ver, lo pones de manifiesto. Por eso es súper importante escribir. Bueno, y habla de muchísimos temas, de salud, de relaciones, del dinero, de todo, ¿no? Entonces Louise Hay para mí fue mi primera maestra, ¿ok? Pues obviamente no la conocí físicamente, pero sus enseñanzas me dejaron para mí de verdad que un camino hacia la paz. Y sobre todo saber que todas las situaciones se pueden resolver. No hay necesidad de asustarme, sino más bien voltear a verme y decir, son solo pensamientos que yo puedo cambiar. La ansiedad, el agobio, la angustia, son solo pensamientos que tú puedes cambiar, ¿ok? Son solo pensamientos descontrolados, que tú eres más grande que tu pensamiento, entonces solamente escríbelo para que lo puedas ver y después haz el cambio de pensamiento. Bueno, Louise Hay entonces para mí a lo largo del tiempo ha sido una gran maestra que me ha enseñado a trascender situaciones muy negativas, muy oscuras, ¿verdad? Y sobre todo ir encontrando la paz. Yo solo la escucho su voz y yo digo, todo tiene solución, todo tiene solución, solo tengo que ir adentro de mí, revisarme mi pensamiento. Después han llegado a mi vida otros, ¿no? Yo les llamo maestros porque han dejado por escrito lo que ellos aplicaron, cómo cambiaron su vida, y yo los leo, yo los estudio para aplicarlos a mi propia vida, ¿no? Genevieve Perén es una de ellas, Florence Scovel, la del juego de la vida y cómo jugarlo, también increíble todo lo que yo he aprendido de ella y cómo ha contribuido a mi vida. Neville Goddard, Napoleón Hill, todos ellos. Y yo siempre los he estudiado con una necesidad, ¿no?, de resolver ciertos temas en particular sobre mi vida. No los leo por solamente obtener conocimientos, sino para ayudarme a trascender situaciones específicas en mi vida. Bueno, ella es Louise Hay y ya les expliqué qué impacto ha tenido en mi vida, ¿verdad? Y entonces, después llegó también otro maestro que se llama José L. Sosa.
Y él y su esposa escribieron 3 libros que se llaman libros de oraciones científicas. Hermosos también esos libros, ¿ok? Son mexicanos. Y en una de esas páginas abres el libro, el primer tomo, y dice, el maestro Ernest Holmes enseña lo siguiente. Ernest Holmes, ¿no? Y dije, no, pues quién sabe, qué padre. Y después me di cuenta, cuando ustedes saben, porque ya vamos a llegar a esto, al libro, ¿no? A Living the Science of Mind, yo dije, ay, este señor, ¿quién es? Ernest Holmes. Y entonces lo puse anotado por ahí, ¿no? Y ahora que fuimos a Nueva York, yo estaba pensando, dije, wow, Louise Hay estudió en Nueva York. También Florence Scovel fundó, no, ella no, Genevieve Beren es una autora del libro Tu Poder Invisible. Ella fundó una escuela de estudios también en Nueva York. Y yo dije, wow, las personas, las mujeres que han impactado mi vida, todas han estado en Nueva York, han estudiado en Nueva York. Entonces dije, yo quisiera ir a donde estudió por lo menos Louise Hay. Busqué de las 3, pero lo que sí me salió a mí es la escuela con la dirección y todo de Louise Hay. Entonces yo tomé nota y yo dije, yo quiero ir allá. Yo quiero estar ahí, ¿no? Y cuando ustedes buscan, que es el centro de estudios de, ¿cómo se llama? Primer centro de ciencias religiosas, así se llama, esa escuela, ¿no? Primer centro de ciencias religiosas. Yo tomé nota de la dirección y lo busqué en el mapa y dije, yo quiero ir. Y cuando tú lo buscas ahí, dice que eres muy bienvenido, sea de donde sea que estés, si vives en Nueva York o si estás de vacaciones. Y yo dije, pues yo soy bienvenida ahí, ¿no? Entonces, fuimos, mi hermana y yo fuimos. Y entonces íbamos emocionadas, ¿saben? Íbamos emocionadas porque mi hermana Ale también, ella también es estudiante de las enseñanzas de Louise Hay. Entonces mi hermana y yo tomamos el metro y fuimos a la escuela donde estudió Louise Hay. Entonces llegamos ahí a timbrar, ¿no? Y nos abre un chico, un señor de África, y le dije, hola, estamos de visita aquí en Nueva York y vi en internet que va a haber una sesión hoy a las 7 de Louise Hay, de sus enseñanzas. Y me dice, sí, vénganse, pásense, ¿no? Entonces, Louise Hay ya se murió, pero dejó un legado tan hermoso que muchas personas seguimos estudiándolo, ¿no? Entonces nos dice, vénganse, pásense. Y pasamos, era una sala y había 100 personas conectadas por Zoom. Era una sesión virtual, pero decía, si tú estás por aquí en Nueva York, puedes pasar, ¿no? Entonces nosotros pasamos y éramos las únicas que estábamos ahí físicamente, más esta otra persona es de África y otros chicos, pero de audio y de cosas técnicas. Entonces se empezó a dar la plática toda basada en las enseñanzas de Louise Hay, todo en inglés. Ajá. Y entonces de repente yo estábamos ahí escuchando, mi hermana y yo volteé y había un librero. Y pues ustedes saben que yo tengo una pasión por este tipo de libros. Entonces yo me levanté y yo vi este libro. Había como unos 10 más. Y yo vi este libro y entonces yo lo abrí y yo dije, yo necesito aprender esto. Porque cuando íbamos en el avión, mi hermana y yo, y fuimos con mis papás, y yo iba con mi hermana, íbamos platicando de cosas, de lo mismo, del pensamiento y así. 3 o 4 horas íbamos plática y plática. Y entonces, cuando yo abro este libro, le digo, mira Ale, lo que tú me venías diciendo en el avión, lo estoy viendo aquí. Le dije, esto es lo que yo necesito aprender. Yo siento que este es mi siguiente paso. Yo solo lo ojeé, ¿ok? Solo lo abrí así. Dije, esto es lo que yo necesito aprender. Entonces, listo, lo puse a un lado y seguimos en la sesión de ahí, de las 100 personas, ¿no? Que estaban ahí en Zoom. Y entonces al final, y para eso también dice, queremos invitar a participar a Tania, que está aquí, que nos diga cómo se sienten de estar aquí. Y dije, bueno, pues paso, ¿no? Entonces no crean yo que sé muy bien expresarme en inglés, lo sé leer, pero expresarme para mí es un reto todavía. Entonces, pues yo pasé, dije, no pasa nada, ¿no? Me pasé y dije que veníamos de México, que estábamos de vacaciones, que nos había gustado muchísimo poder estar ahí en la escuela de Louise Hay, que sus enseñanzas habían cambiado nuestra vida para bien y ya.
Y mi hermana pasó igual y explicó también, estábamos muy contentas, muy emocionadas de estar ahí. Dice José que a ella le hubiera encantado, que ella impactó mucho su vida. Sí, para quienes conocemos sus enseñanzas, José, y han tenido ya una transformación en nuestra vida, es una emoción tremenda estar ahí, ¿no? Yo quería grabar todo y así. Además, fíjese, es súper bonito, ¿no? Entras y es un pasillo así largo, ni tan largo, pero es un pasillo y tienen en una, no sé cómo decirlo, tiene como un cuadro donde dice una enseñanza de Louise Hay. Hemos venido a este mundo a amar. No tenemos tiempo que perder y lo perdemos juzgando a los demás. Dice, no tenemos tiempo que perder. Venimos a amar, no lo desperdicies en juzgar. ¿No? Y empezando a juzgar a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos juzgamos, nos hacemos pleito, nos hacemos problema, ¿no? A nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí estando en esa sesión es que una chica dijo, esta semana he aprendido a no juzgar mis pensamientos, simplemente observarlos. Y eso es muy importante. Simplemente observar el pensamiento y no estarlo diciendo, ay, no, no me debería sentir así, ¿por qué? Uy, qué malagradecida. No, solo velos para que los puedas cambiar, no te metas en un pleito con tu propio pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, terminando la sesión, platicamos más con los que estaban ahí y entonces me regaló este libro. Me dijo, ¿te gusta? Le dije, sí. Me dijo, llévatelo. Dije, ¿es en serio? Sí. Ay, no, wow, ¿no? Increíble. Yo siento que fue un regalo de la vida para mí, así absolutamente, porque este es el siguiente paso que yo necesitaba dar. Entonces, Ernest Holmes fue el maestro de Louise Hay, ¿ok? Y también fue el fundador de esa escuela de ciencia religiosa, ¿ok? ¿Por qué ciencia? ¿Por qué religiosa? No tiene nada que ver con la religión, tiene todo que ver con mi relación con mi creador, ¿ok? Eso es la religión, o sea, es lo que explica este libro, es mi relación con mi creador. Y eso es una relación como ser humano, cómo te relacionas con la vida, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas con la vida? ¿Estás en pleito con la vida o qué? Bueno, entonces yo dije, wow, yo ya he escuchado de este señor a través del libro de oraciones científicas y también es un gusto para mí, ¿verdad? Que hoy voy a poder aprender del maestro de Louise Hay. Entonces yo estaba soñada y ya me urgía empezarlo a leer. Leí un poquito estando allá en Nueva York, pero la verdad es que me dediqué a pasear. Pero ahora me he dedicado a leerlo y a estudiarlo, ¿no? Y es lo que hoy les voy a compartir, algunas de mis principales aprendizajes, ¿no? Que ustedes ya lo saben también, pero vamos a ver un poquito más amplio estos conocimientos que sin duda nos van a seguir ayudando a saber quiénes somos y qué merecemos. Ernest Holmes dice que cada uno de nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Que Dios, somos tan importantes como seres humanos, que Dios, como cada quien le quiera llamar, dice, tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar principio creativo, le puedes llamar la vida, le puedes llamar el universo, le puedes llamar como tú quieras. Yo le voy a decir Dios, ¿ok? Pero es el amor ilimitado, tu creador. Eres tan importante para tu creador que te ha entregado su poder, ¿ok? Y quiero por favor que lo digas, o sea, y lo trabajemos, ¿no? Frecuentemente. Yo Tania, yo Isabel, yo José, yo Mari, soy una mujer importante. Yo Rafa, yo, a ver, acá otro chico por acá arriba, se me fueron los nombres, bueno, no me acuerdo el nombre yo Marcos, yo Ignacio, ajá, soy un hombre importante, ¿no? Eso se tiene que practicar, porque Dios me ha dado todo su poder. No estamos abandonados en esta tierra, sino que somos una extensión de todo ese poder creativo aquí, en la tierra, ¿ok? Y entonces, ¿qué dice Ernest Holmes? Que todo el poder ilimitado está aquí alrededor de mí, ¿no? Y baja, es el poder ilimitado creativo, creador, y baja a través de mí, llega a través de mí, a través de mi mente, y entonces a través del pensamiento crea las cosas que nosotros queremos crear, ¿ok? Y dice, este poder ilimitado que está aquí arriba, que es la presencia de Dios, no tiene ningún valor en particular, hasta que yo le doy o tú le das, cada uno de nosotros le damos un valor.
hacia un fin específico. Es decir, Dios no nos limita en nada, sino que nos ha entregado todo el poder de crear lo que se nos ocurra, pero tiene que pasar a través de lo que yo imagino, lo que yo pienso, para después que salga por la boca, ¿no? Declarado a través de la palabra, y entonces yo me convierto en un co-creador con Dios. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta aquí? Miguel, hola, saludos, Lidia. Isabel dice, yo Isabel soy importante. Gracias por escribirlo, hay que practicarlo, ¿no? Muchas veces creemos que somos un fracaso, lo que sea. No, tenemos que recuperar, ¿no? Este conocimiento de saber quién soy. Y dice Ernest Holmes que hay un poder más grande que nosotros y ese es el poder de Dios, ¿no? Es el poder ilimitado. ¿Cómo me estoy relacionando con ese poder? Estoy acostumbrado, acostumbrada a hablar con Él, estoy acostumbrado, acostumbrada a recurrir a Él cuando necesito algo o en todos los momentos. No, casi todo el mundo vivimos desconectados. Dice, un error de pensamiento muy grande que se ha ido enseñando, se ha ido pasando de una generación a otra, es creer que Dios está separado del hombre. ¿Ok? Eso es un error. Creer que Dios está en el cielo y yo soy un ser humano. Dice, no, no somos un ser humano, somos un ser espiritual. Cuando nosotros nos vemos como un ser humano separado de Dios, entonces me veo como un ser limitado, un ser que está disponible ahí a la deriva, de que puedan pasar miles de cosas, un ser sin poder, un ser pues ahí que me puede pasar de todo, ¿no? Todo lo malo, dice. Pero la idea es vernos a nosotros como un ser espiritual. Y si Dios, que es el poder ilimitado, vive en mí, entonces, ¿seré insignificante? No, claro que no. Ay, gracias. Jauregui, Miguel, doctora Tania, Miguel soy Eva. ¡Ay, eres Eva! Qué gusto, Eva, verte conectada. Gracias por decirme quién eres para poder comunicarme contigo mejor. Dice, me encanta escucharla y aprender de usted. Muchísimas gracias, Eva. Yo, Josefina, soy importante. Esto lo tenemos que practicar, ¿ok? Y dice, ¿quién fue nuestro ejemplo de todo esto? Hola Mike, ¿cómo estás? Ah, y otra cosa súper importante que dice, y ahorita nos vamos a Jesucristo, que fue el ejemplo de todo esto, ¿no? Dice, todo el poder, ¿quién ha hecho, a ver una pregunta antes de pasar a esto, ¿quién ha hecho afirmaciones y su vida no cambia? Yo he hecho afirmaciones y mi vida no cambia. Póngame aquí, porfa. ¿Quién ha hecho afirmaciones y ves que las cosas cambian bien despacito? Luis Hay, ella enseña a afirmar, ¿no? A afirmar positivo, a decir palabras positivas. Pero ¿quién de nosotros hemos hecho muchas veces afirmaciones y no vemos un gran cambio en nuestra vida? Dice Ignacio, cierto, perdemos el tiempo viendo qué hacen o no los demás, cuando lo que debemos hacer es estar concentrados en nosotros mismos, nuestros propósitos, nuestras metas, exactamente. Todo el mundo hemos hecho afirmaciones y dice, hay un error cuando afirmamos que es que nos falta el sentimiento correcto, o la convicción, o la fe, ¿ok? Dice, nuestras palabras tienen poder, esto ya lo hemos escuchado, pero dice, quizá no hemos ni mencionado el poder real de nuestras palabras. Y dice Ernest Holmes, cuando nosotros afirmamos, decimos algo, por ejemplo, la voluntad de Dios para mí es la salud perfecta, por lo tanto yo no puedo manifestar enfermedad, ¿no? Porque eso es un error, no es lo que Dios quiere para mí. Por lo tanto yo merezco la salud, eso es una afirmación de verdad, yo merezco la salud. Entonces dice, cuando tú vayas a afirmar la verdad, tienes que hacerlo sintiendo que todo el poder de Dios, todo el poder del universo que no tiene límite, ¿no? O sea, todo es posible para este poder ilimitado de Dios, está fluyendo a través de mí y a través de mis palabras. Y dice, y tenemos que saber también que en nuestras palabras va la presencia, el poder y la actividad de Dios. ¿Ok? No son palabras vacías, no son solo frases repetidas, no, dice, si no funciona es porque no lo estamos haciendo con la conciencia correcta. ¿Cuál es la conciencia correcta? El de verdad conectar mi pensamiento, mis sentimientos, ¿verdad? Con mis palabras y decir todo, si Dios vive a través de mí, ¿no? Si Dios fluye a través de mí, mis palabras, por lo tanto,
son materia. O sea, mis palabras son presencia de Dios y llevan el poder y la actividad de Dios. Sería muy diferente, ¿no? Tendríamos resultados inmediatos. Ajá, pero lo que hacemos es declarar sin esa conciencia o afirmar sin esa conciencia y entonces no vemos nada y decimos, no, ni sirve, esto es contraproducente, ¿para qué lo hago? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces, dice Ernest Holmes, tenemos que trabajar en esta conciencia, ¿ok? De sentir que de verdad cuando yo estoy hablando, estoy enviando la presencia de Dios que tiene la capacidad de sanar y de recuperar, recorregir cualquier situación. Si está claro hasta aquí, ¿quién fue el maestro, el ejemplo de esto? Jesús. Dice, esto que estamos platicando, dice Ernest Holmes, es ciencia. Esto no es, dice, una idea que se me ocurrió, que se le ocurrió a alguien. Esto es científico, ¿ok? Dice, estos son principios científicos. Dice, así como funcionan las matemáticas, así funciona esto. ¿Cuál es el funcionamiento de estas leyes? Es primero, yo no soy un ser humano, soy un ser espiritual, todo el poder de Dios vive en mí, esa es una ley, hay que familiarizarnos con esa ley. Segundo, el poder de Dios fluye de arriba, por así decir, de arriba hacia abajo, ¿no? O vive dentro de mí, yo lo recibo y entonces es una ley que lo que yo estoy pensando y diciendo se manifiesta en el exterior. Dice Ernest Holmes, esto es ciencia. Y entonces tenemos que aprender las leyes que rigen o que se rigen en esta ciencia y aplicarlas. Esto es científico. Dice como la ley de la gravedad, así, estas leyes las desconocemos, pero aplican y funcionan y tenemos que vivir nuestra vida en armonía con estas leyes. Y dice, y esto es para practicarlo, ¿no? Dice, así como cuando alguien descubre una ley, la ley de la electricidad, la ley de lo que quieran, luego hay que ponerlo en práctica. Ajá, entonces, ¿qué dice él? Esto hay que ponerlo en práctica. Lo más importante es practicar. Por eso ahorita las afirmaciones que están poniendo aquí en el chat, excelente. Esto es poner en práctica, ¿no? Yo, Ignacio, soy importante. Ajá, cada uno de nosotros y somos tan importantes porque Dios nos ha entregado su poder. Ok, dice José, yo pero reconozco que no he sido constante y en la constancia se crea la fe. Ah, muy bien, bueno, solamente hay que trabajar en la constancia. Ok, entonces dice Jesús fue el ejemplo perfecto, ¿no? Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo aplicaba todas estas leyes de manera perfecta y entonces todo se restituía hacia la verdad. ¿Cuál es la verdad para poder entender esto con más claridad? Que hay un plan perfecto, ustedes ya lo saben, para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto es cómo Dios cuando me pensó, cuando me diseñó, cómo me pensó Él, con qué talentos, con qué experiencias de vida maravillosas, ¿no? Y entonces, dice, el plan perfecto siempre es que tú sepas quién eres una extensión del poder ilimitado. Y segundo, el plan perfecto incluye las 4 cosas. ¿Cuáles son, chicos? Ustedes ya se las saben. Salud perfecta, amor ilimitado, riqueza material y la perfecta expresión del ser. Son 4 cosas. Entonces, Jesús lo conocía bien, estas leyes, y sabía perfectamente cómo aplicarlas. Y él manifestaba la verdad, manifestaba todo el mayor bien, conforme a la voluntad del Padre, que era que la gente viva con salud, que la gente viva con esto que ya dijimos. Y entonces Jesús, al saberlo, él era consciente totalmente de que todo el poder ilimitado del universo estaba fluyendo a través de su mente y de sus palabras, y que en sus palabras iba la presencia sanadora de Dios, y que él solo era un vehículo. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente que asistía con él se sanaba al instante, ¿verdad? La gente, el paralítico, por ejemplo, que la llevaron, le dice, levántate. A través de su palabra, no solo dijo, ay, levántate. No, o sea, decía, tenía una conciencia tan grande de unidad y tanta fe en el poder de Dios, que para el poder de Dios todo es posible, que entonces su palabra sanaba al instante. Y Genevieve Perrin nos dice también, la autora del libro Tu Poder Invisible,
que Jesús nos dijo estas y otras cosas, ustedes también lo pueden hacer si tan solo tienen fe, ¿no? Si tan solo creen. Jesús no dijo, yo soy más Dios que ustedes. No, Jesús nos enseñó como un hermano que la misma dignidad que vivía en Él vive en nosotros. Y para mí Jesús es quien vino a enseñarnos como seres humanos cómo vivir en unidad con esta conciencia del Padre. El Padre vive en mí y entonces lo puedo todo, porque es el Padre quien actúa a través de mí. Esto hay que practicarlo obviamente, pero bueno, esto nos lo enseña Ernest Holmes, ¿ok? El maestro de Louise Hay. ¿Qué llevamos hasta aquí? Que esto es una ciencia, que esto funciona, que hay que ponerlo en práctica, que somos importantes, que Dios vive en nosotros y que sobre todo nuestras palabras no son sonidos, sino que es la presencia viva y sanadora de Dios. Cada vez que nosotros estamos hablando, va esa actividad de Dios que tiene la capacidad de corregir cualquier situación, de enfermedad a salud, de escasez a prosperidad, de esclavitud hacia libertad. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Esto es súper importante, ¿no? Yo lo anoté así y dije, wow, me hace falta esa conciencia, ¿no? Dice también Ernest Holmes que el método científico lo enseñó Jesús, como se los acabo de decir, pero dice, primero, antes reconocía el poder de Dios y segundo, afirmaba con esta conciencia. Y eso lo podemos hacer todos. ¿Lo podemos hacer todos, chicos? Es una pregunta. Dice Mari Sánchez, afirmaciones con fe y funciona, exactamente. Ajá, y dice, esto no tiene que ser nada complicado, tiene que ser cargado de fe, ¿ok? Entonces decía, por ejemplo, el método científico lo enseñó Jesús. ¿Cuál es este método científico? Es sencillo. Primero, decía, siempre él volteaba a ver a su padre, ¿no? Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Gracias, Padre. O sea, siempre se reconocía un poder más grande que él, que era el Padre. Y segundo, afirmaba cosas positivas para otros, ¿no? Restauraba la salud, levántate. Y la gente lo hacía porque él sabía que en sus palabras iba el poder y la presencia de Dios. Dice Ernest Holmes que a mayor convicción, mayor poder de las palabras, a mayor convicción, mayores resultados. Ajá, dice la fe es el mayor poder dinámico conocido. Entonces, dice Ligia, es impresionante entrar en la abundancia infinita. Amén. Ajá, excelente, muchas gracias, Ligia. Ajá, habla también sobre el bien y la verdad puede tener dominio sobre cualquier situación negativa, la que sea. Entonces siempre creer en la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Ya dijimos, en el pensamiento de Dios. Dios quiere el bien para mí, para mi familia, solo cosas buenas me pueden pasar. Dice, hay que familiarizarnos, entender que el bien está en todas partes. El bien lo puede todo y que el bien puede ser instantáneo, efectivo y permanente, ¿ok? Casi siempre, ¿no? También lo enseña Florence Scovel, hemos creído en el mal, hemos creído en el poder del mal. Y hay que corregir esa percepción, porque solo hay una presencia y es la presencia de Dios. Y Dios es igual a bien, ¿ok? Entonces solo existe el bien. Les voy a pasar también una afirmación que me encantó para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Esta me encantó y yo la pasé en mis notas. Dice, cuando tenemos temor de qué decisión debo de tomar, cuando me siento muy perdido o lo que sea, dice, hay que decir esto, la inteligencia infinita de Dios vive en mí, ¿ok? Esto lo hemos practicado, Dios lo conoce todo, es la sabiduría ilimitada y vive dentro de mí, no está afuera, está dentro de mí, hay que practicarlo, ¿no? O vive en mí. Y esta inteligencia conoce exactamente lo que yo debo hacer. Dejo que esta divina presencia en mí me guíe hoy en cada decisión. Declaro la misma guía para todo el mundo. ¿Ok? Si alguien me puede ayudar a escribirla, ahí va otra vez. La inteligencia infinita de Dios vive en mí y conoce exactamente lo que debo hacer. Dejo que esta divina presencia en mí me guíe hoy en cada decisión. Declaro la misma guía para todo el mundo. ¿Ok? A mí me encantó esa y yo la escribí, la pegué, por aquí la tengo, porque
¿Quién de repente no ha tenido dudas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? O muchas veces que sentimos, ay, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Siempre estoy haciendo cosas que no debería hacer, debería estar haciendo otras cosas, lo que sea. Bueno, entonces hay que decir esto, la inteligencia infinita de Dios vive en mí y conoce exactamente lo que yo debo hacer. Dejo que esta divina presencia en mí me guíe hoy en cada decisión. Declaro la misma guía para todo el mundo. Si dejamos que esta inteligencia infinita nos ayude a decidir por nosotros, ¿nos habremos de equivocar? Es una pregunta. Es imposible equivocarnos, ¿no? Siempre estaremos tomando las decisiones correctas cuando decimos esto. Y sí hay que decirlo muchas veces, hay que decirlo varias veces hasta que esto se convierta en la verdad. Aunque puede ser, si hoy lo creemos y lo decimos con toda la convicción, pues claro que va a funcionar, ¿no? A dar resultados muy rápido. Otra cosa muy importante es que dice Ernest Holmes, que no hay necesidad de separar el mundo espiritual del mundo material. ¿Ok? Dice, muchísimas veces hemos estado en conflicto con la materia, pero esto es aprendido. Para esto, para el descubrimiento y el conocimiento de la verdad, se tiene que recurrir al sentido común. ¿Ok? Y dice, se ha dicho muchas veces, ¿no? Que lo material es negativo, que lo material te va a perder. Bueno, no. Solo piensa, reflexiona. Si fuera tan malo, ¿estarías aquí? ¿Tu Dios te hubiera puesto en un lugar tan malo? No. Nada de eso, ¿no? Y entonces dice, lo que tenemos que entender es que el mundo espiritual y el mundo material son lo mismo. Y dice, el mundo espiritual es la esencia de las cosas y el mundo material es el símbolo de las cosas, ¿ok? Si está claro hasta aquí, el mundo espiritual es la esencia, el mundo material es el símbolo, pero son absolutamente lo mismo. Y dice, todo es espíritu, espíritu invisible y espíritu visible, ¿ok? Todas las cosas que vemos, en la esencia es espiritual, en la esencia es espíritu. Y dice, si tú trabajas en creer, estás trabajando en tener, ¿ok? Si tú trabajas en creer cada vez más, estás trabajando por tener materialmente, porque son lo mismo, no hay necesidad de estar peleados, ¿ok? No hay necesidad de estar peleados con el mundo material. Y dice Ernest Holmes que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en decir, yo tengo un padre generoso y bueno, a nivel espiritual, a nivel de creerlo, porque esto puede ser muy diferente, dependiendo cada persona, tenemos historias diferentes, todas son válidas, todas son importantes, entonces pudiera parecer que nosotros como seres humanos no relacionemos a Dios con la prosperidad. Pudiera ser que como seres humanos que desconocemos todo esto, pudiéramos creer que Dios está en contra de la prosperidad o que no quiere que yo tenga prosperidad, ¿no? Y dice, y esto es totalmente falso. La voluntad de Dios es que tengamos todo en abundancia y que disfrutemos de este mundo material. No hay necesidad de estar en pleito con esto, ¿no? Y dice, si yo trabajo a nivel espiritual diciendo, mi Dios es un Dios generoso y bueno, me hizo para disfrutar de este mundo en sus dos dimensiones, espiritual y material, eso es un trabajo espiritual. ¿Cuál va a ser el símbolo en la materia? El dinero. ¿Ok? El dinero como uno de esos símbolos del amor y la generosidad del Padre. Entonces dice, hay que trabajar muchísimo a nivel espiritual para que entonces al hacerlo sabemos que estamos también trabajando a nivel material. ¿Sí está claro hasta aquí, chicos? Y también dice Ernest Holmes, y yo creo es la última idea que vamos a compartir hasta ahorita, pero ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ernest Holmes dice que muchas veces no tenemos lo que queremos porque hay un problema de actitud de conciencia, ¿okay? De actitud mental. Dice, cuando hay un río, están las montañas, ¿no? Y hay un río, está naciendo el agua, y hay un río abundante que va bajando por las montañas. Si de repente tú siempre tienes agua abajo y un día de repente no te llega agua abajo, tú dices, caray, ¿qué pasó? Yo estoy viendo que hay agua arriba, ¿no? ¿Qué pasó? Y uno no dice, ay, no, Dios ya no quiere que yo tenga agua. Dice, no, yo la veo allá arriba, el agua,
yo conozco el río, pero por alguna razón no me está llegando. Entonces, a lo mejor hay piedras, a lo mejor hay arena, hay algo que está obstruyendo el camino, ¿no? O la bajada del agua desde lo alto de la montaña hacia mi casa. Entonces dice, yo sé que hay suficiente agua, voy a ir a revisar, ¿no? Es el camino. Y entonces ya vas al camino y te das cuenta que cayeron piedras, cayó arena, lo que sea, y estaba obstruyendo ese flujo de agua que por la ley de la gravedad viene hacia abajo. Bueno, lo que él dice, Ernest Holmes, lo que él dice es que es lo mismo con Dios, ¿no? Dios es totalmente abundante. A lo mejor son conceptos de Dios que nos tenemos que familiarizar con ellos porque a lo mejor tenemos ideas contrarias, pero dice, Dios es el mayor bien en todos los sentidos, también sin separar lo económico, ¿no? Dios es el mayor bien. Entonces, Él nos da todo en abundancia y a través de sus leyes, recordamos, tiene que bajar para entenderlo, a través de la conciencia. Y cuando no estamos teniendo en nuestro mundo material la solvencia que queremos, dice, el problema es en el camino. El camino, o sea, del agua donde debería bajar, el camino donde debe de manifestarse hacia lo material es la conciencia, es la actitud mental. ¿Y qué quiere decir con esto? Dice que desde que nacimos todos venimos con esa capacidad de relacionarnos con la abundancia, todos. Pero aprendimos muy pronto a separarnos de ese caudal, ¿no? De facilidad de recibir abundancia por muchos pensamientos, la cultura. Entonces le vamos poniendo obstrucciones a ese canal natural. Y entonces cuando son tantos pensamientos de, híjole, no hay suficiente, si no trabajo así, ¿cómo va a llegar? Es imposible, Dios no quiere que yo tenga dinero, miles de ideas, entonces no puede pasar, o sea, el flujo de la abundancia. Y lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo principal, dice, el poder y la abundancia y la generosidad está aquí, es eternamente presente y está a mi disposición. Lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es limpiar ese caudal, ¿ok? Es limpiar ese camino e irle quitando lo que sería el equivalente a piedras, arena, lo que está obstruyendo cada pensamiento negativo que me impida imaginarme a mí recibiendo de mi Padre mis mejores deseos, ¿ok? O toda la abundancia que yo necesito. Entonces dice, el trabajo principal obviamente es en la actitud mental, en la conciencia. Y esa, pues evidentemente que sí está bajo nuestro control y es lo que hablamos todos los jueves y en lo que trabajamos, ¿no? En detectar el pensamiento e ir quitando todo aquello que me impida recibir el amor de Dios en toda su expresión, ¿no? Hablando de Dios como ese creador que me dio la existencia, ¿ok? ¿Sí estamos bien hasta aquí, chicos? Bueno, y hasta ahí voy. No sé qué les pareció con lo que me he quedado, pero yo estoy encantada, ¿eh? Aunque muchas de estas ideas ya las hemos hablado, pues para mí es como si estuviera el maestro de Luis Hay dándome clases particulares a través de su libro. Habla de la importancia de pensar de manera afirmativa o de manera también positiva, ¿verdad? Y dice, porque son 3 principios. Hay una mente universal, que es el poder de Dios. Es el primer principio. El segundo principio, yo, Tania, cada una de nosotros somos centros del funcionamiento de esa mente de Dios y entonces cambiar nuestro pensamiento hacia el pensamiento correcto que me llene de mucha más abundancia, ¿no? Y entonces dice, como todos los pensamientos que se oponen son inconscientes en un 90%, sí habrá necesidad de repetirlos y pedir también la fe para que esto tenga poder y pueda neutralizar todo lo contrario que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Ok, bueno chicos, pues hasta aquí voy, ya después les iré compartiendo qué más he aprendido. A mí me gustó muchísimo la conciencia de afirmar, con esta conciencia de que todo el poder de Dios
pasa a través de mis palabras y tiene esa capacidad de sanar, de restaurar, de corregir cualquier situación. A ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que cada uno de nosotros también tenemos que despertar a ese poder. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por estar conectados, gracias por su participación. Aquí me dejan por escrito, porfa, con qué se quedan hoy, qué pueden empezar a practicar, y nos vemos el próximo martes, ¿ok? El próximo martes vamos a hablar sobre un tema de Ganoderma. Todos los martes hablamos sobre Ganoderma y los jueves de esta filosofía del ser, de estos principios del ser, ¿ok? Si esta información crees que le puede servir a alguien, por favor me ayudan a compartirlo, ¿sale? Porque muchas veces necesitamos de verdad que haya palabras diferentes en nuestra mente que nos ayuden a transformar nuestra vida. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, si ya estamos cansados de la vida que estamos viviendo, hay que aprender a pensar de manera diferente y a afirmar, ¿no? Utilizar nuestra voz, nuestras palabras de manera diferente. Que sí se puede, somos co-creadores con Dios y entonces siempre elijamos lo mejor para nosotros. Los quiero mucho, nos vemos el martes, bye bye, adiós en Instagram también, bye.